Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Del escritor Nelson Guerra, que le damos la muy cálida bienvenida. Muchas gracias, Andrea, encantado de estar aquí y saludos a todos los oyentes. Antes de que comencemos a dialogar, Nelson, me gustaría, ya te conocen, ya has estado por aquí por el programa y muchos de nuestros oyentes te conocen, pero decirles quién es Nelson. Nelson, antes que nada, es escritor. Es escritor y de ahí es poeta, es narrador, ensayista, docente, con una gran vocación por la afirmación y el valor de las letras. Es un creador de formas poéticas como el guaroj y la corola. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones propias, antologías y ensayos, y ha recibido numerosos premios y distinciones académicas en Uruguay y en el extranjero. Dirige talleres literarios en los que se distingue su amplia apertura para permitir que los escritores logren la integración de sus obras, que también hoy vamos a estar hablando de eso. Pero hoy, en esta primera entrega de Aquel vecino nuestro que escribía, vamos a dedicarnos a las dos primeras décadas del siglo XX, algunas de las corrientes de escritores de esa época, ambientándonos en los tiempos en los que los escritores eran verdaderos personajes y sus debates no eran de todo pacíficos, digámoslo, y en ocasiones llegaban a batirse a duelo, ¿no? Sí, el caso de Papini Sassi y de Federico Ferrando, que todos sabemos el fin terrible que tuvo, ¿no? Uh-huh. Y que puedo hablar hoy de eso. Claro. Es interesante para comprender el carácter de aquella época, cómo eran aquellos primeros años y cuál era la verdadera relación entre los escritores. Antes de ponernos a hablar de eso, no te vas a salvar de contarme por qué elegiste el nombre Aquel vecino nuestro que escribía para tu columna, porque es de orden, antes de empezar la columna, que nos cuentes el porqué de este nombre tan lindo. Bueno, para despejar un poco algo que es una costumbre en el Uruguay, ¿verdad? Aquello de qué va a ser si es vecino mío, yo lo conozco. Uh-huh. Sí, en el Uruguay somos todos conocidos, la población siempre fue muy escasa y por lo tanto los escritores se mezclaban con el común de la gente como se mezclan hoy día. Claro. Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, los cenáculos no eran tan cerrados como algunos creen, todo lo contrario, eran muy abiertos. Y eso favorecía también que comenzaran a haber determinadas rivalidades. Claro. Eso fue lo que ocurrió a comienzos del siglo XX. O sea, aquel vecino nuestro que escribía es también aquel vecino nuestro que escribe hoy día y con el que nos cruzamos en el supermercado y lo vemos en algunas cosas, de repente hasta en el Estadio Centenario. Claro. En fin, la población uruguaya es chica, máxime todavía la montevideana, y por lo tanto, mal o bien, o lo conocemos, o alguien de nuestras relaciones conocen al escritor, o lisa y llanamente estamos emparentados. Claro, como aquella publicidad que todos nos conocemos, ¿no? Exacto. Si rascamos un poquito, algún conocido en común tenemos. Sí, siempre pasa. Es muy chiquito acá. Es muy chico. Es muy chiquito, así que hay que portarse bien. No es una costumbre muy literaria esa de portarse bien. No es muy literario. Y antes de introducirnos al tema de hoy, en el Uruguay existe mucha gente que escribe, aquel vecino nuestro, a propósito de aquel vecino nuestro. Y esto te lo pregunto, por ejemplo, por esos talleres literarios que ya estás por dar comienzo, que me gustaría que antes de empezar a dialogar me contaras, porque quizás hay mucha gente en la audiencia que
tiene ganas de empezar a escribir y nunca escribió, pero escuchar esto es una iniciativa para decir, doy ese primer paso capaz. A ver, contanos de los talleres, a quiénes van dirigidos y cuando comiencen ya nos ponemos a hablar de tu columna. Claro, los talleres van dirigidos para todo aquel que tenga ganas de escribir y no se crea la propaganda, no se crea el eslogan. Aquello de que el escritor nace y no se hace es totalmente falso. Eso lo tiene que creer el que compró el libro, ¿verdad? Que crea que el escritor es un iluminado y que la escritura es algo inalcanzable para el común de la gente. No, no es así. Nacen con la inclinación, quizás sí, o la adquieren en el decurso de la vida, y luego es imprescindible hacerse. Porque de lo contrario se cae en un error fatal que casi siempre lleva al fracaso. O sea, el error de querer inventar la literatura a los efectos de ahorrarse lo que la gente de pronto supone que es un curso universitario para terminar escribiendo una novela, cuando en realidad se trata de aprender pocas reglas de sintaxis, de versificación, si se trata de poesía, y que se adquiere en muy poquito tiempo, y lo mejor del caso es que se adquiere con placer, porque se disfruta al hacerlo. En fin, eso es lo que procura mi taller. ¿Tu taller es es presencial o es vía internet? ¿Cómo no, son tus talleres? Actualmente yo ya no doy talleres presenciales. Di los talleres del Ministerio de Educación y Cultura en Maldonado, luego pasé a dar los que daba la Casa de la Cultura de Maldonado, hasta que me jubilé. Actualmente sí doy talleres vía email, que tienen la enorme ventaja de que los talleristas no desaparecen en julio y en agosto porque hace frío, ¿verdad? Porque pueden perfectamente trabajarse de su casa. Y en el horario que quieran. Y en el horario que quieran, exactamente. Bueno, y si nos das una dirección para que te contacten. Sí, cómo no. Les puedo dar un teléfono. Bueno. O de lo contrario, pueden escribir a mi correo electrónico. El correo electrónico es Nelgue, o sea, Nelson Guerra, las dos primeras sílabas, Nelgue, todo junto, @gmail.com. Eso es vía email, sino un teléfono. El teléfono es 25 25 44 94. Actualmente estoy dando 2 talleres, o sea, voy a empezar a dar ahora 2 talleres. Uno es de literatura mágica. Y el otro es de poesía del siglo XX. En el taller de literatura mágica, si no ha pasado nada, estaban quedando 3 lugares. Donde sí quedan lugares, hasta el 28 de febrero, es en el taller de poesía del siglo XX. Bueno, me alegro que empiece así la gente tan entusiasmada escribiendo. Y seguro que después de acá se llena ese taller. Tú vas a tener que abrir otro. ¿Qué vas a hacer? Espero poder dar con el caudal máximo, porque es de alguna manera personalizado el taller, ¿verdad? Entonces no puedo tener muchos, porque de lo contrario sería imposible atenderlos a todos. Por eso es que en este momento el taller de literatura mágica están quedando 3 está cupos. Prácticamente está completo. Bueno, ahora entremos a lo que nos compete hoy, que es ubicarnos en esos comienzos del siglo XX. ¿Cuáles eran los principales rasgos de nuestro país y de la cultura para ese entonces? Bueno, hasta las 2 primeras décadas de nuestro país, y fundamentalmente Montevideo, porque el interior todavía no se manifestaba con tanta fuerza, aunque por supuesto había escritores, Horacio Quiroga, sin ir más lejos, ¿verdad? Que no solamente eran del interior, sino que además estuvieron radicados en el interior hasta que viajaron a Montevideo. En aquel tiempo la literatura era prácticamente una copia de todo aquello que formaba escuela en Europa. A partir del comienzo del siglo XX,
eso empezó a cambiar. Si bien, por un lado, se seguían las corrientes universales en lugares tales como la Torre de los Panoramas, con Julio Reisig, el consistorio del Gai Saber con Quiroga, también había, por otro lado, algunos que habían adoptado la corriente nacionalista de lo que conocemos como romanticismo. O sea, aquella corriente que trata de rescatar lo legendario, lo histórico y también lo sensible de las costumbres de su propio país. Eso se daba alrededor de una revista que dirigía Orosmán Moratorio, que se llamaba El Fogón, donde aparece un personaje fundamental para la conformación de una sensibilidad literaria uruguaya, que se inserta primero en el Río de la Plata y luego tiene ecos tanto en el resto de Latinoamérica como también en Europa, fundamentalmente en España. Este personaje firmaba con el seudónimo del Viejo Pancho. ¿Quién era el Viejo Pancho? Y su nombre era José Alonso Itreyes, era gallego, de Ribadeo, y eso da una pauta general del carácter latinoamericano. El fundador del criollismo era gallego. Era gallego. Era un inmigrante. La nuestra es una literatura de inmigrantes que luego desarrolló características propias. Si conocemos, ¿no?, eso, ya lo... Claro, claro, es como que si uno se pone a pensar es que es lo que pasó en tu familia, claro, ¿no? Pero es verdad, es claro, lo que pasó en todas las familias nuestras. Exacto. Si rascamos, todos tenemos un inmigrante atrás, por ¿no? Por supuesto, no podía ser de otra manera. Y eso se reflejó también en la literatura, entonces. Se reflejó extraordinariamente en la literatura, pero en aquel momento con algo que, digamos, respondía a las necesidades de una cosa diferente, de una cosa que estuviera más próxima, que al mismo tiempo nos diera aureolas heroicas y que eso se reflejara en la literatura. Y ahí aparece lo que se llama el criollismo, o la literatura y la poesía gauchesca. Hablar de poesía gauchesca o de literatura gauchesca es evidentemente un error, dado que el gaucho, como todos saben, era analfabeto. Claro. Por lo tanto, no puede existir una literatura gauchesca, por más que hay indicios de que existían payadores o narradores orales, con toda seguridad. Pero existía. Igual viste que se le dice poesía gauchesca. Exacto, ¿no? Se le dice, sí. Está mal el término. En realidad, la gente que se reunió alrededor del Fogón, de la revista El Fogón, eran gente ilustrada, con título universitario y montevideanos, que disfrutaban poniéndose un poncho y diciendo canejo, claro, ¿verdad? Se sentían que estaban rindiendo homenaje y al mismo tiempo sustrayéndose un poco del pesado dominio colonial. Claro. Por un lado era cierta rebeldía. Claro, había una buena rebeldía, pero del otro lado había un poco de falsificación también. Ellos se basaban en lo que había restado de los tiempos de la revolución, ¿verdad? Fundamentalmente los trabajos de... Perdón, a veces se me escapan los nombres, ¿no? De Bartolomé Hidalgo, que eso sí trajo algo del lenguaje que supuestamente hablaban los gauchos en nuestro país. Claro. En el tiempo que todavía no había estancias, no había alambrados, era la estancia cimarrona, y la gente podía perfectamente vivir por su propia cuenta en el campo,
sin necesidad de ajustarse a norma ninguna. Claro. ¿Verdad? Ahora, esta gente lo que hace es en realidad reinventar al gaucho. ¿Cómo es esto de reinventar? Lo reinventa porque el gaucho en realidad no sabemos cómo era. Tenemos muy pocos datos. Claro. Y por sobre todas las cosas, los datos son tan disímiles que es imposible unificar en una figura determinada al gaucho. Lo único que lo unifica es su libertad, Claro. su negativa a sociabilizarse y nada más o poco más. Y ¿verdad? después es creatividad del autor. Exacto. Creemos que sabemos cómo se vestía y cada vez que encontramos un nuevo indicio vemos que tampoco es así, porque tampoco Es había... fehaciente, claro. Claro, no había un look gaucho. Gauchesco. No, Esto no es había un creado look. ahora. No, habría que crearlo ahora, pero no Claro. había. O sea, no había nada que lo unificaba. El caballo, la libertad, el campo libre y la carne gorda. La bombacha y las botas, capaz. No sé, se capaz sabe. que chiripá, El Y las andaría botas, de botas o habla, alpargatas. No no habría sé si, alpargatas en ese entonces. se dice que utilizaban la bota de potro, que se hacía matando un potro y cuereando las patas Claro. del potro, ¿verdad? Se dice, Se dice todo esto. pero la verdad es que no hay ninguna seguridad. Y hay varios poemas de autores que fueron interpretados dentro de este fogón y de esta literatura mal entendida como gauchesca por Carlos Gardel. ¿Cuál fue su vinculación, Gardel, con todo esto? Bueno, a veces a Gardel no le damos la verdadera importancia que tiene. Ujú. Gardel es el trampolín por el cual la literatura de estos países, tanto Argentina como Uruguay, se catapulta al mundo. Y no solamente se catapulta, domina. Logra un éxito fenomenal. En el caso de la supuesta gauchería y de la poesía criolla, Gardel canta letras del viejo Pancho y logra éxitos fenomenales con esas letras, como por ejemplo en el caso de Misterio o en el caso de Insomnio y algunas más. Y si nosotros analizamos esas obras vemos que tienen una originalidad muy especial. Mirá, a ver, de la cual podemos estamos hablar. Escuchando al aire una. ¿Cuál es? Era memoria linda, la Misterio. memoria del viejo, va a contar sucedidos de quién sabe qué tiempo, mientras corría el cimarrón la rueda y se enredaba en el ojugo el pampero. Pero había que amañarlo para arrancarlo al silencio. Nuestras líneas de comunicación 098 88 28 28, mensajes o WhatsApp. Y las clásicas líneas de Imparcial 2924 15 14 y 2924 28 28. Y en Facebook, Andrea Calvete, Vivencias. Aquel vecino nuestro que escribía. La columna de Nelson Guerra en Vivencias. Fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre en lechos desiertos, aguaito las horas que han de traerme el sueño. Continuamos en Vivencias junto al escritor Nelson Guerra y escuchando a Gardel. A Gardel. Realmente hay que darle a Gardel el valor que tiene como difusor de aquella primaria, primitiva, pero tremendamente fértil literatura rioplatense. Lo que hizo Gardel fue difundirnos, ponernos en el mundo, pero además con un criterio estupendo, sabía elegir.
no eligió de casualidad al viejo Pancho, ¿verdad? El retrato que hace José Alonso Itrelles en su poema musicalizado después, Misterio, es realmente magnífico. Es una obra maestra del romanticismo, porque es un poema estrictamente romántico. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo era que se llevaba esta gente con los otros. Los que tenían otras tendencias, los que tenían cierta nariz fruncida y cierto carácter que podríamos llamar de aristocracia intelectual, claro, contra estos que querían ponerse la bota de potro, el poncho y decir canejo por la Eran calle. Más rebeldes. Claro. Entonces tenían serios problemas. Uno de los problemas más característicos de esta lucha entre los grupos fue lo que ocurrió con Federico Ferrando y con el payador, como decían, en realidad era poeta, escritor, Guzmán Papini Sass, también era payador. Todo empezó porque Papini publicó en la Tribuna Popular una silueta en la que, sin nombrarlo, ridiculizaba a Federico Ferrando, presentándole como un bichicome, digamos, que vivía en un caño que era muy mugriento, ¿verdad? Era muy roñoso, o sea... Difícil, una agresión bastante era potente. una agresión que tuvo una respuesta bastante grosera y violenta también, ¿verdad? Bueno. Que terminó en un duelo frustrado. ¿Cómo fue esto? Un duelo frustrado. Bueno, resulta que Federico Ferrando lo reta a duelo, porque después de una cierta respuesta que no había tenido carácter agresivo, sino reivindicativo más bien de Ferrando, Papini publicó una nota diciendo apareció el del caño, se titulaba la nota, en el que decía una serie de cosas contra Federico Ferrando y que terminaba con estas palabras. A ver, apróntense. Para calmar las excitaciones nerviosas de estos enfermos, las píldoras de plomo del doctor Smith Wesson son las recomendadas por la experiencia. Esas píldoras se compran o se encuentran si las buscan. Resultado, batirse a duelo. Era muy común en esa época. Sí, era muy común. O sea, te miraban de reojo y te batías a duelo. Sí. Roberto de las Carreras también es un ejemplar maravilloso. Sí, formidable, un personaje que para que hables otro día entero de totalmente él, ¿no? Cinematográfico, también perteneciente a estos grupos aristocráticos, digamos, ¿verdad? A consecuencia de esto aparece en el periódico El Trabajo una contestación de la que yo voy a leer un pedacito porque es muy largo y es agobiante. El payador Guzmán Papini y Sass, que pudo llamarse Apolo. Supuestamente esto lo escribió Federico Ferrando, aunque hay razones para escribir que lo escribieron en realidad entre Julio Rey Rixig y Roberto de las Carreras. Dice, y voy a leer solo un pedacito. Es mucho más largo. Sí, tiene 3 páginas. Se nos va el programa. El conocido por los nombres de Lagarto Viejo, concubinato por 6 vintenes, con don Gastado, el varioloso metrónomo, el inspirado imbécil, el pollino trilingüe, el crédito de la estupidez montevideana, el derrengado chacuero, el repelente plagio de hombre, el espermatozoide atáxico, el fenómeno conyugal, la reencarnación de Bertoldino, el atentado a la virilidad, la caricatura de Quasimodo, el curculio del Chapatal, el microcosmo de bellaquería, el babuino masturbador, el bagazo diarreico,
el descrédito de los apellidos terminados en ini, el badulaque de los arrabales, el patentado tilingo, el bodrio montecoso, el desperdicio de los contubernios, el cacófago, el bandullo, la bandofia, la excrescencia de los conventillos, el miserable cuartago, la cagarruta humana, el estantigua de Ernesto Lenda, la hidra de las aurdas del inquilinato, el ludibrio de su sexo, el calabacinate de la chusma, el camastrón indigno, el muérdago de la calle Santa Teresa, la carcoma de los cuchitriles, el cobijero profesional, el mito pringoso, el villano, la escolta de la mulatería entronizada, y sigue a lo largo de 3 páginas. Casi sin respiro. Si no podés respirar. No podés respirar y aparte es un insulto atrás de otro. Sí, atrás de otro, y siempre tratando de agrandar a cada paso, claro, un poquito más lo la va categoría como concadenando, ¿no? Exacto. Por la acumulación sale un brutal insulto. Claro. Era una forma habitual de insultar. No, se insultaban así. Es muy gracioso. Hay un autor uruguayo, ahora no recuerdo exactamente el nombre y no quiero atribuirlo mal, que le llama a esto el camafeísmo del insulto. A veces cuando tú lees esto, uno le da ganas de escribir así maravillosamente cuántas veces nos enojamos con alguien, y si nos salieran esos insultos, descargaríamos. Es una descarga. Imagínate en un taller literario que le propongas a un alumno, bueno, sacate las ganas, insultar. A veces lo hago. Así, debe ser muy divertido, ¿no? Bueno, pero el caso es, claro, ¿a dónde nos llevó esto? ¿A dónde llevó? ¿A qué circunstancias? Bueno, se iban a batir a duelo, y Federico Ferrando compró la pistola correspondiente para batirse a duelo. La pistola fue revisada por Horacio Quiroga, se le disparó un tiro y mató a Federico Ferrando. Es conocido el caso de la muerte del amigo íntimo de Quiroga, y ese fue el caso. Eso fue lo que produjo esta disputa aparentemente literaria entre 2 escritores de su tiempo. Quizás menores, claro, pero no por ello podemos restarle la importancia que tienen por haber sido pilares fundamentales de los movimientos en que se basó la literatura que vino a continuación. Cuando pudimos descubrirnos a nosotros mismos y dejar de imitar el modelo que o nos imponía la Europa de aquel entonces, o era impuesto por la nostalgia de los inmigrantes, que también pesó y pesa hoy día con mucha fuerza. Ahí aparece José Alonso y Trelles, ¿verdad? En la revista El Fogón. Se había radicado en el Tala, en Canelones, como tantos otros gallegos, tantos inmigrantes. Es un trabajador rural, claro, trabaja el campo. Luego viene a Montevideo, ingresa al grupo del Fogón y de alguna manera se convierte en el epígono de aquel grupo, y es al mismo tiempo el hombre que escribió el bestseller uruguayo por excelencia. El libro más vendido es Paja Brava en nuestro país. Se sigue vendiendo hoy día. Si lo vuelven a editar, se va a agotar la edición, porque responde a una necesidad de individualización de los uruguayos. Claro. Aunque sea falso lo que cuenta, ¿no? Como es falso también aquello de suponer que, como decía el viejo Pancho en sus poemas, mujeres y perras son lo mismo, porque había que suponer una cierta forma cruel de contemplar a la mujer en aquellos días, ¿verdad? Cuando en realidad la mujer fue tan guerrera como los hombres, claro, y tuvo tanto que ver en la liberación de nuestro país, en terminar con la colonia, y que por supuesto no era esa China cruel que mostraba
el viejo Pancho, pero digamos que la gente quería eso. Necesitaba un poquito de crónica roja dentro de ese retrato a medias falsificado de un tiempo que en realidad nunca existió. Claro, y es que en toda la historia de la literatura siempre nos ubicamos en épocas y en periodos de la historia que tienen que ver con eso que estamos leyendo también, claro, ¿no? Es el reflejo cultural del momento, ¿no? Uh-huh. Sí, Domingo Luis Bordoli lo dice muy bien. Si me permites, lo busco y lo leo porque estamos, te notable. Digo, en los 3 últimos minutos de programa, pero lo vamos a seguir igual. Lo podemos seguir, por para supuesto. El próximo viernes, porque ya hemos traído algunos de estos vecinos, ¿verdad? Claro. Dice Domingo Luis Bordoli, el público quería un jarabe de pico forajido y el viejo Pancho no se los camoteó jamás en su puro afán de dar espectáculo. Mujeres y perras, tuitos son lo mismo. A esto quedaba reducida ahora el alma de las patriadas. Incluso llegaba hacia el horror moral con una desenvoltura que asombra si no fuese más propio de una absoluta inconsciencia. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Bordoli, pero es altamente recomendable que se relea al viejo Pancho. Para empezar a entender de dónde venimos, capaz que en una de esas llegamos hasta saber para dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿No? Sí, no es muy claro, pero bueno, si sabemos de dónde venimos, por ahí sabremos hacia dónde sopla el viento. Claro, que es tan importante esta columna tuya en la que nos vas acercando a ese vecino, aquel vecino nuestro que escribía, y nos vas acercando a nuestra historia, a nuestro país, a nuestra cultura y a nuestra literatura, que es tan importante en la vida de todos nosotros, ¿no? Bien, estamos en la hora. Estamos en la hora. Mirá qué bien, acá me trajiste una invitación de Mirta, tu querida esposa, que quiero que compartas, que le agradezco desde ya, Mirta. Sí, bueno, Mirta es la secretaria general de la Asociación de Escritores del Interior, que en este año está haciendo la 40ª edición del concurso literario Dr. Alberto Manini Ríos. Obviamente de los concursos no oficiales, claro, es el más antiguo que hay en nuestro país y se renueva todos los años, ¿verdad? La entrega de premios se va a realizar el 19 de marzo a las 19 horas en el Ateneo de Montevideo. Y es importante, y de alguna manera toca con lo que estaba diciendo, porque estos ganadores también son vecinos, claro, nuestros que escriben, ¿eh? Y muchos de ellos, y hay algunos de ellos que ya estamos en contacto acá. Una de ellas es nuestra querida columnista, la querida Carmen Molinas Bonilla, que es columnista de todas sus partes, que es una de las tantas premiadas que iremos nombrando al aire, ¿por qué no? A todos los escritores que han recibido su merecido premio, y quizás los iremos también analizando, porque como bien tú dijiste, vamos a traer también después, más adelante, autores contemporáneos, ¿no? Sí, claro, sí, se trata de eso, se trata de llegar hasta el momento en que el vecino nuestro que escribía también es el vecino conocido que escribe, ¿no? Se nos fueron los minutos, Nelson. Bueno. Lamentable, porque es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Es un placer hablar contigo acá. Muchísimas gracias. Y además me encanta el café. Gracias, Nelson Guerra, por acompañarnos. Nos vas a seguir acompañando todos los viernes a las 17 horas, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.